Saludos cordiales. A continuación vamos a revisar lo que es el tema de normalización. Y pues haremos una introducción. También se revisará la primera forma normal, la segunda, la tercera, una variación de la tercera forma normal, que es de la forma normal de Weisskopf. La cuarta y la quinta forma normal, que también es utilizada en menor medida, pero que también está especificada. El objetivo del diseño de un modelo relacional es generar un conjunto de relaciones y esquemas que nos permitan almacenar información sin ninguna redundancia de datos. ¿Por qué es esto requerido? ¿Por qué esto es deseable? Pues la redundancia de datos o repetición de datos hace que se consuma mayor procesamiento y también mayor almacenamiento, lo que esto incurre en los costos de utilización de la tecnología. Esto nos permite obtener información fácil y eficientemente cuando no se tiene este tipo de problemas. Para este propósito se utiliza un conjunto de reglas de formas normales y a este conjunto de reglas se le conoce como la normalización en base de datos. ¿Qué es entonces? Es un enfoque formal que examina datos y grupos de datos de una manera que mejor pueda acomodar futuros cambios en el negocio y de minimizar el impacto de estos cambios en sistemas de aplicación. Se refiere al proceso de crear una estructura para guardar información relacional que sea eficaz, fiable, flexible y apropiada. Datos normalizados deben pertenecer a una estructura de datos relacional. Así entonces la normalización viene a ser ese procedimiento que puede ser utilizado luego de hacer un diseño de base de datos en las cuales se puede probar datos dentro de las tablas que ya se ha creado, y luego de esto que la información está ingresada se puede hacer un refinamiento de la base para ver si existe o no duplicidad de información o repetición o redundancia. Otra aplicación es cuando ya se tiene una base de información, por ejemplo, tablas en Excel o tablas en algún otro formato, y en base a esta información empiezo a analizar cuál es el modelo relacional que pienso establecer. El objetivo entonces es minimizar la redundancia de datos, minimizar las anomalías de inserción, modificación, eliminación, reducir el tiempo de ingresos y salida de datos y reduce el uso de memoria. Pues obviamente si tengo menos datos que almaceno, pues tendré mayor memoria y a su vez tendré que buscar menos para el procesamiento, por lo tanto el tiempo de respuesta va a ser mucho más rápido. Así pues, existen 5 formas normales que se utilizan actualmente para poder hacer este refinamiento. Las dependencias entonces tienen que ver mucho aquí dentro de la normalización. Sea R una relación con atributos A y B que tenemos aquí, la representación de una relación que tiene dos atributos A y el atributo B. Y la relación o tabla tiene el nombre de R. Así se dice que A depende funcionalmente de B si cada valor de A tiene asociado un solo valor de B. Es decir, que está determinado por el valor de B. Por esta razón, B se denomina determinante de A y se simboliza de esta manera. ¿Qué es lo que tratamos de decir de esto? Por ejemplo, si yo les digo, tengo dentro de una tabla, por ejemplo, que yo no sé cuál es la estructura de la tabla, pero si yo tengo la cédula de alguien, por ejemplo, 06
02 72 77 5. ¿Ya? Supongamos es esta esta cédula. Esta será B. Este será el campo B. Y determina, por ejemplo, al nombre que es Paul. ¿Sí? Este sería el nombre que sería, por ejemplo, el atributo A, que puede ser nombre y cédula. Entonces, si yo tengo esta cédula, yo sé que va a determinar el nombre. El nombre va a ser Paul. Si tengo otra cédula, el nombre va a ser otro. Entonces, el campo B o la cédula determina el campo A, que en este caso es el nombre. A eso es a lo que se refiere. Como vemos en el ejemplo, entonces, el código del profesor es P1. El nombre del profesor es Lorena Saltos y es de género femenino. De igual forma para el docente de código 2, de código 3, de código 4. Tenemos entonces aquí la relación, que tenemos la tabla profesor y que tiene los campos código del profesor, nombre del profesor y género del profesor. Para cada valor del código del profesor, supongamos que es el 1, solo puede corresponder Lorena Saltos. No hay otra más que pueda depender. Por lo tanto, el nombre depende del código del profesor, al igual que el género. Si yo digo del código del profesor 1, que es Lorena Saltos, siempre le va a corresponder el femenino. No va a poder ser masculino, obviamente. Y en el código de 3, que corresponde a Fausto Galeas, va a ser masculino. Entonces, la dependencia se representa de esta manera, en donde el código del profesor va a tener determinante a los otros campos, nombre del profesor, género del profesor. ¿Ya? Así, entonces, al contrario, no podríamos realizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si decimos el femenino, no sabemos si puede ser cualquiera de estos datos. O, por ejemplo, podríamos tener homónimos en los nombres. Por ejemplo, podremos tener otra Lorena Saltos, pero el código va a ser diferente. Una relación está en primera forma normal. Vamos ya con las formas normales, ¿no? Hablamos de las dependencias y ahora vamos sobre las formas normales. Una relación está en primera forma normal si todos los campos en cada fila contienen un valor tomado de sus respectivos dominios. Aquí tenemos el ejemplo en donde tenemos de las ventas de una ferretería y en la primera parte tenemos una relación sin la primera forma normal. ¿A qué se refiere esto? Es que cada fila, cada campo no contiene un solo valor del dominio. Por ejemplo, aquí podemos ver que no existen un solo valor en estos dos campos. Aquí tenemos 3 valores y en este otro campo tenemos 3 valores. Acá también 3 valores. Los otros sí cumplen, ¿no? Tienen un solo valor del dominio, pero en estos 3 no tenemos que se cumpla la primera forma normal. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar esto? Tendríamos que repetir en las otras columnas los valores para que concuerden con el número de filas, ¿no? Aquí tenemos 3 filas, entonces, ¿qué van a representar estas 3 filas que tenemos acá? De igual forma acá tendríamos no solamente una fila,
sino tendríamos ahora dos filas que representan. Y aquí estaríamos cumpliendo con la primera forma normal, que cada campo tiene un solo valor del dominio. Un solo valor del dominio, ¿no? Una vez que ya se ha completado cada uno de las celdas que tengan, de acuerdo a la forma normal, que todas las celdas, todos los campos tengan un valor del dominio, tenemos en la parte de abajo, debemos proceder a revisar lo que son las dependencias. Así pues, identificamos en primer lugar las entidades. Como podemos ver aquí, estos tres campos se supone que corresponden a lo que son eh, el cliente, ¿no? El código de cliente, el nombre del cliente, la ciudad del cliente. Obviamente esto se puede constatar con la persona quien está dando el feedback para quien se les va a desarrollar el software. Aquí podemos constatar quizás otra entidad que es orden, el precio unitario, que no sabemos si es de artículo o de la orden, la cantidad también y la fecha de entrega, que lo vamos a revisar. Entonces, lo que podemos ver es que hay la entidad de artículo, orden y la entidad cliente preliminarmente. Así vamos a revisar entonces en primera instancia lo del cliente. Vemos aquí que el código del cliente determina lo que es el nombre del cliente. Supongamos que no estamos utilizando el código del cliente, sino la cédula del cliente. Con la cédula del cliente nosotros determinamos el nombre, ¿no? Eso no va a poder cambiar. Entonces, con la cédula tal, el nombre le corresponde a tal. Con esa cédula, la ciudad del cliente le corresponde también a un valor específico. No va a poder cambiar. Y también, si tuviéramos provincia del cliente, podría ser también el determinado, ¿no? Por el código del cliente. Entonces, aquí tenemos provincia del cliente. Así que el código del cliente determina el nombre, a la ciudad y posiblemente a la provincia del cliente, ¿sí? Entonces tendríamos aquí la primera dependencia y pues vamos a la siguiente, que corresponde al orden. En el orden, bueno, en cuanto a lo que es también, si decimos el cliente con orden, tenemos que identificar cuál es el que determina. Entonces, un cliente podría tener varias órdenes. Entonces, eso significa que el código del cliente no va a determinar al número de orden, porque un cliente podría tener varias órdenes. Entonces, no determina. Sin embargo, si decimos que una orden, con el código de la orden, sí podemos determinar el código del cliente al que se le vendió, porque esa orden solamente va a ser emitido a un cliente. Así que aquí el número de orden determina en cambio al código del cliente. Vamos a ver con el precio unitario. Orden determina el precio unitario. Podemos ver que tenemos precio unitario 8.2. Acá tenemos el 1130, que tenemos el precio unitario 4, tenemos 8.2 y 2. Es decir, no determina, el número de orden no determina el precio unitario porque hay varios valores para un solo código. Entonces, no lo determina. Vamos con el siguiente. Con artículo, esta es otra entidad, entonces podemos analizar entre artículo y tuerca. Si tenemos una orden, tenemos varios artículos, entonces no determina artículo, y en cambio de artículo a orden tenemos que una tuerca puede estar en diferentes órdenes, por lo tanto tampoco artículo determina al orden. Nos vamos con cantidad.
vemos que tenemos aquí de igual forma un número de orden y varios valores de cantidad, por lo tanto no le determina a la cantidad. Vamos con la fecha de entrega. Tenemos 1024 y tenemos una sola fecha, y con la orden 1130 tenemos una sola fecha, con la orden 1216 una sola fecha, y con la orden 1407 también tenemos una sola fecha. Por lo tanto, orden sí determina a la fecha de entrega, ¿no? Y tendríamos entonces las dependencias para orden, que determina tanto a código del cliente y a la fecha de entrega. Vamos ahora con el artículo. El artículo que vamos con los que sobran, que sería con precio unitario. ¿Lo determina o no? Tenemos que tuerca tiene 8.2, acá tuerca también tiene 8.2, vamos rodelas 4 y rodelas que tiene 4, es decir, sí le determina, el artículo sí le determina al precio unitario, ¿no? Porque por cada artículo le va a corresponder un solo valor. Muy bien, tenemos esta dependencia. Con cantidad podemos ver que aquí tenemos rodelas que tiene diferentes cantidades, por lo tanto no le determina a la cantidad. Listo, y nos quedaría únicamente el campo cantidad para saber con cuál está determinado. Y pues entonces la cantidad está enlazado con orden y con artículo, ¿no? Para saber cuántos artículos en la orden están vendidos. Así que aquí lo que podemos ver es que tanto artículo y orden son los que determinan a la cantidad. ¿Sí? Por eso decimos que en la orden 1024, en la venta del artículo tuerca, se ha vendido un valor, una cantidad. En la orden 1130, los clavos se vendieron 3. Y no se vuelve a repetir, ¿no? No se vuelve a repetir una venta de clavos en esta orden. Y hay un solo valor. De igual forma, en la orden 1216 tenemos que se ha vendido rodelas y se ha vendido una. Por lo tanto, las dos, la combinación de los dos campos, es lo que determina al campo cantidad. Podemos entonces resumir el diagrama de dependencias con lo siguiente, ¿no? Que tenemos, bueno, esto vamos a tomar en cuenta todavía, por favor, esto lo vamos a hacer más adelante. Y lo que tenemos es que están las dependencias, ¿no? El código del cliente determina al nombre del cliente, a la ciudad del cliente y a la provincia del cliente. El número de orden determina a la fecha y también al código del cliente. El artículo determina el precio unitario y el número de orden y el artículo determinan a la cantidad. Muy bien. Hasta ahí entonces aplicamos la primera forma normal, y la segunda forma normal, en cambio, dice que una relación es o pertenece a la segunda forma normal si es primera forma normal en primera instancia y cada atributo no clave de la relación es total y funcionalmente dependiente de su clave principal. Como podemos observar aquí, tenemos ya la división de lo que son las claves, ¿no? Para cada de lo que han sido las relaciones encontradas. En la anterior habíamos visto que tenemos la relación de cliente, ¿no? Aquí tenemos cliente y pues aquí tenemos representado la relación cliente con el código del cliente, el nombre del cliente, la ciudad del cliente y la provincia del cliente. Y todos estos campos no clave dependen funcionalmente de este atributo clave. Todas dependen, ¿no? Es decir, por cada valor de este le corresponde uno y un solo valor de los otros campos no claves. Es como se repetía, ¿no? Este puede ser la cédula, y dado una cédula sabemos cuál es el nombre del cliente, es decir, no puede ser otro nombre.
o le corresponde una ciudad. Entonces la persona no puede haber nacido en dos diferentes ciudades o en dos diferentes provincias. Entonces todos los atributos no claves le corresponde a un atributo clave, dependen funcionalmente. De igual forma tenemos el inventario, que tuercas, el artículo determinaba el precio. Entonces sabemos, igual en algún inventario, en algún negocio, sabemos que los clavos tendrán su valor, el tornillo tendrá su valor, y si es de computadoras, tal computador con tales características tendrá su valor, y eso es lo que determina. Muy bien, de igual forma la relación orden, en la cual el número de la orden determina la fecha y también a qué cliente se le vendió, y tenemos esta otra relación. Y finalmente la relación detalle, en las cuales los dos campos determinan a la cantidad, que lo habíamos visto previamente. Sin embargo, en la segunda forma normal nos indica que todas las relaciones deben tener una clave. En este caso sí tenemos una clave, pero no es recomendable tener con el nombre, porque igual se va a seguir repitiendo, ¿no? Así que lo que corresponde aquí es crear un nuevo campo para esta relación, que en este caso lo llamaremos code artículo, y se le asignará un código a cada una de los registros. Y luego esto pues se cambiará, ya no se ocupará el nombre del artículo, sino más bien la clave en las relaciones que existan, ¿no?, con otras tablas. Así pues, si antes teníamos tuercas, ahora tuercas tiene el código A001, y en este detalle pues tendrá el enlace con el código del artículo. Y así con los demás artículos que se hayan vendido. Muy bien, ahí entonces estaríamos aplicando la segunda forma normal, y el resumen quedaría de la siguiente manera. El código del cliente determina al nombre del cliente, la ciudad del cliente y la provincia del cliente. La relación artículo o inventario determina el código del artículo al artículo, al nombre y al precio del artículo. La relación orden, tenemos que el número de la orden va a determinar a la fecha y al código del cliente. Y en la relación detalle tenemos que el número de la orden y el código del artículo determinan a la cantidad. Y estas representadas ya en tablas. La tercera forma normal, tenemos que una relación pertenece a la tercera forma normal si es segunda forma normal y ningún atributo no clave es dependiente transitivamente de algún otro atributo. Veamos aquí ya en el ejemplo que tenemos. Dice, continuando con el ejemplo inicial, en la relación cliente se puede observar que la provincia del cliente es dependiente del código del cliente. Sí, porque con el código del cliente nosotros podemos saber en qué provincia nació, por ejemplo, o en qué provincia reside. Sin embargo, también depende de la ciudad del cliente. Así que existe una dependencia transitiva. Por lo tanto, no se encuentra en la tercera forma normal. Por otro lado, existe redundancia de datos en la ciudad. Miren, aquí tenemos Quito, otra vez repite Quito, aquí Ambato, Guayaquil, y se repetirá también más abajo. Aquí se repite igual Pichincha, Pichincha. Entonces hay una redundancia de información. Por tal motivo se requiere de otra relación que almacene todas las ciudades y otra que almacene en todas las provincias. Así entonces esto se transformará en lo que es, en primera instancia, la tabla de clientes, en donde el código del cliente determina al nombre del cliente, al código de la ciudad y al código de la provincia. Pero a su vez, el código de la ciudad determina al nombre de la ciudad, y el código de la provincia determina a la provincia, al nombre de la provincia. Visto esto en tablas, quedaría de esta manera. El código del cliente lo que va a determinar es al nombre del cliente y al código de la ciudad. Tendríamos otra tabla en donde el código de la ciudad determina a la ciudad y al código de la provincia, y la provincia, la tabla provincia va a tener
código de provincia que determina a la provincia, al nombre de la provincia. El resto se mantendría. Vemos ahí entonces las tablas en donde tenemos la relación cliente, código del cliente, nombre del cliente y código de la ciudad. Esto estará enlazado a esta tabla de acá, en donde el código de la ciudad va a determinar al nombre de la ciudad y al código de la provincia. Y a su vez esta estará enlazada a esta otra tabla, en donde el código de la provincia determinará lo que es el nombre de la provincia. Y pues ahí, como vemos, solamente se ocuparán los códigos y ya no habrá redundancia de información de ciudad y tampoco de la provincia. Bien, podemos revisar que el diagrama de dependencias tenemos aquí la tabla provincia, la tabla ciudad, la tabla cliente, la tabla orden, la tabla artículo o inventario y la tabla detalle. Así vemos entonces la distribución de las tablas, la tabla ciudad, provincia, cliente, inventario, orden y detalle, representados ya con datos y que se evita la redundancia de los mismos. Vemos aquí que se utilizan ahora únicamente los códigos y pues ya no están repetidos los nombres y también los artículos. En este ejemplo los nombres son pequeños, no tienen una longitud grande y pues no se ve tanta la diferencia. Sin embargo, existen otros datos que tienen mayor cantidad de letras y en ese sentido el requerimiento de espacio y de procesamiento va a ser mayor. Hasta aquí entonces lo que es la representación de la normalización de datos utilizando las tres formas normales.